Adelante, senadora, por favor. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros, las personas indígenas y afromexicanas son un grupo de la población en situación de vulnerabilidad, que por factores como la pobreza, migración, educación, aislamiento geográfico, entre otros, se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. En estas condiciones se acentúa en aquellos que están privados de la libertad en un centro penitenciario, los cuales frecuentemente se enfrentan a la negación de sus derechos como personas indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al igual que el resto de la ciudadanía, tienen dificultades generales para acceder a la justicia. No obstante, en su caso, estas dificultades se agravan por sus niveles de marginalidad y también por la falta de políticas públicas interculturales de justicia. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado la necesidad de respetar y garantizar los derechos con debida diligencia y adecuar el ordenamiento interno a las disposiciones de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. En este sentido, la Comisión considera que las obligaciones giran en torno a varios ejes centrales consistentes en el deber de adoptar un marco normativo adecuado y efectivo, prevenir las violaciones de derechos humanos, garantizar mecanismos de participación efectiva y acceso a la información, prevenir actividades ilegales y toda forma de violencia, y garantizar el acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y acceso a la reparación adecuada. El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en términos amplios la obligación a cargo de los estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Al respecto, el artículo 2 de la Constitución reconoce como derecho de las personas indígenas el acceso pleno a la justicia del Estado en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual y colectivamente. Por ello se debe considerar sus costumbres y culturas, así como el derecho de ser asistidos por intérpretes y personas que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Sin embargo, se ha observado diversas problemáticas relacionadas con los indígenas en reclusión, que son independientes de su situación jurídica, entre ellas la discriminación de la que en ocasiones son objeto, la falta de información sobre los derechos humanos que les asisten, la escasa visita familiar que reciben debido a la lejanía de sus comunidades respecto del lugar donde están ubicados los centros de reclusión, aunado a la falta de recursos económicos, la deficiencia de atención médica que reciben en el centro de internamiento, las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales encaminadas a su reinserción social, la falta de intérpretes o traductores, la falta de personas defensoras que hablen su lengua. De acuerdo con el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, hasta octubre de 2018, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país era de 7,010 personas. De estas, 6,583 pertenecen al fuero común y 423 al fuero federal. Asimismo, 234 son mujeres y 6,776 hombres. Además, cabe destacar que entre los principales hechos violatorios de derechos humanos se observan las detenciones arbitrarias, maltratos, incomunicación, omisiones para brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento penal, proporcionar un intérprete o traductor.
otorgamiento de un beneficio de libertad anticipada, traslados penitenciarios injustificados, inadecuada atención médica. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó que dicho sector presentó prácticas violatorias en el ejercicio de los derechos procesales penales, como fueron desconocimiento de su situación jurídica, aclaración sobre el cumplimiento de las penas de prisión, falta de información sobre los requisitos para el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada, falta de orientación tanto para promover recursos en sus causas penales como para la defensa pública, falta de asesoría sobre los trámites para el apoyo de pago de fianzas, multas y reparación de daño impuestas en los procesos penales, de resultar procedente. En este tenor, y considerando la agenda de los objetivos para el desarrollo sostenible, es prioridad localizar y atender a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, así como verificar que cuenten con los medios idóneos para que el Estado mexicano garantice el respeto al acceso a la justicia a las personas indígenas y afromexicanas. Adicionalmente, debemos señalar que como parte del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en noviembre de 2018, se realizaron diversas recomendaciones al Estado mexicano para intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación contra personas indígenas y afromexicanas. Por estas razones, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental reformar la Ley Federal de Defensoría Pública para que se cuente con defensoras y defensores públicos especializados en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de la pena o medidas. Asimismo, se propone que en las localidades con población indígena o afromexicana, el Instituto Federal de Defensoría Pública designe a una defensora o defensor público especializado en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Finalmente, se propone que para ser defensora o defensor público especializado en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de cumplir con los requisitos de las fracciones del artículo 5 de la ley en comento, deberá tener conocimiento de su lengua cultural, usos y costumbres. Lo anterior con el objetivo de abonar a la consolidación de una cultura de respeto, prevención y promoción de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con miras a trabajar de forma colaborativa, así como incrementar el número de políticas y estrategias que garanticen el pleno desarrollo sin trastocar sus derechos fundamentales. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senadora Nestora Salgado García. Se turna. ¿Con qué objeto, senadora Cárdenas? Para adherirse. Muchas gracias. Antonia, la senadora Citlali, senador Martín Batres, la senadora Armenta, Margarita, el senador José Juan Alejandro Peña, la senadora Lupita, Armando Guadiana, senador Carabeo, el senador Napoleón Gómez Urrutia, la senadora Soledad, el senador Rocha, el senador Ricardo, el senador Cepeda, Patricia Mercado, el senador Américo Villarreal, Patricia Mercado, la senadora Verónica Camino, el senador Emilio Álvarez y Casa, Héctor Vasconcelos. Muchas gracias. Para adherirse, la senadora Nancy de la Sierra, Cecilia Margarita Sánchez,
El senador Aníbal Ortega. Muchas gracias. La senadora Martita, aquí presente, y su servidor. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, segunda.